Bien. Como bien lo dijo el hermano Raúl, con mi esposa somos misioneros en Amaicha del Valle. Ya estamos viviendo ahí hace 9 años y estamos muy gozosos. En primer lugar, por el pueblo, porque el pueblo es un pueblo que nos ha abrazado, no ha hecho parte suya y realmente no lo éramos. Hemos venido de afuera nosotros, sin embargo ha tenido el pueblo unos brazos muy grandes para con nosotros y nos ha abrazado. Así que ellos, bueno, de alguna manera hay personas que me han hecho sentir que somos de ellos, pero también yo lo siento nuestro también. Así que yo diría en mi pueblo donde vivimos, nuestras hijas, estamos hace 9 años y antes que naciera la mayor, ella tiene 9 años, ya vivíamos ahí, así que ellas son de Amaicha también. Así que bueno, prácticamente todos de Amaicha. Como iglesia, y como vemos en la vida misionera, realmente estamos gozosos de ser luz y de estar en el lugar en donde el Señor quiere que estemos. No hay nada para nosotros mejor de estar en la voluntad del Señor, de estar donde Él quiere que estemos y gozarnos en ese momento. En cuanto a dificultades, hay muchas, hermanos. En cuanto a llantos, bueno, hay de más, hay muchísimo también, ¿sí? Presiones a seguir también. Y bueno, cosas así hay, pero realmente cuando vos ves la obra del Señor y lo que el Señor está haciendo en la vida de los hermanos, cómo Dios va transformando sus vidas, también las personas que, como Dios les va hablando, entonces todo lo va a decir vale la pena y es hermoso. Es decir, gracias Señor, porque aún en medio de las dificultades, uno, estamos en el lugar donde vos nos has mandado, dos, podemos ver tu obrar y no el nuestro. Así que muy gozoso, muy alegre. Y gracias hermanos porque no estamos solos, porque usted es parte también de esta obra en Amaicha, ¿sí? Hay hermanos que nos abrazan, han ido a visitarnos, hay hermanos que oran por nosotros también y nos tienen muy en cuenta, pero también justamente, y son brazos de parte de todos ustedes. No solamente, yo sé que hay personas que no me conocen, a mi esposa también, pero la realidad es que la iglesia somos todos y nos movemos todos, somos uno. Así que cuando uno de ustedes nos está abrazando, cuando uno de ustedes o más está orando por nosotros, la iglesia también lo está haciendo, porque somos todos en un mismo sentir y somos todos este cuerpo, ¿sí? Así que nosotros nos sentimos abrazados, salimos de acá, enviados por el Señor. Y lo que hizo la iglesia es obedecer a este mandato. Y gracias por ese cariño completo y ese amor de la iglesia hacia nosotros, ¿sí? Hoy decía a mis hijas, ¿por qué nos quieren? Yo le decía, bueno, porque nos quieren mucho a tu mamá y a tu papá también, así que las quieren a ustedes también. Y ellas se sienten queridas por la congregación de la ciudad. Así que hayan hecho sentir a mi hija querida también, es algo muy, muy, muy hermoso. Yo quisiera también comenzar este mensaje dando esta introducción, agradeciendo también porque al Señor que nos ha venido hablando a través de estas músicas, ¿sí? Que nos ha estado guiando Diego, los demás hermanos también, y porque hoy hemos estado cantando acerca del Génesis al Apocalipsis. Hoy hemos estado cantando acerca de todo esto, y es que justamente comenzamos en el Génesis en una comunión con el Señor, una hermosa comunión con el Señor, disfrutando, conociéndole. Sin embargo, ¿qué pasó? El hombre peca. El hombre peca, transgrede y entonces somos sacados del Edén. Si el Edén significa haber estado en comunión con el Señor, el que fuimos expulsados, habrá significado que esta comunión se ha roto. Y después del Génesis, encontramos en el Génesis 5, voy a saltar, y encontramos de que producto de nuestros pecados hay una condenación, la muerte, nuestra separación eterna para con Dios. La muerte que
incluso se pasó a todos los hombres. Usted va a ver en Génesis capítulo 5, hay cosas que van a estar pasando durante todo el Antiguo Testamento y hay 3 cosas puntuales que se van a ver. Y es, el pecado del hombre es el juicio de Dios por el pecado del hombre, pero también la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Ahí en el Génesis el hombre pecó, Dios emite un juicio, pero hay una gracia. Va a venir un hijo de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Luego encontramos en Génesis 5, donde quien está constantemente gobernando es la muerte. Usted va a encontrar a alguien naciendo y muriendo. Naciendo, muerte. Nace y muere hasta llegar a una persona que se llama Enoc. Y hemos cantado, yo viviré y no moriré. Y no porque Enoc haya sido alguien especial, sino por la misericordia de Dios, es que hubo un hombre en el medio de tanta muerte, incluso la Biblia dice que eran tiempos de mucha maldad. Y que Dios, a pesar de esa mucha maldad, entonces hubo un hombre que por la misericordia de Dios se mantuvo en comunión con el Señor y no murió, sino que él vivió, dándonos a entender lo que iba a pasar luego. Pasó el tiempo, vino el diluvio con Noé, tuvo misericordia de una familia el Señor. ¿Sí? Ahí se ve justamente el hombre pecando, luego Dios emitiendo juicio y la misericordia teniendo para con la familia. No voy a exterminar la raza humana, voy a tener misericordia de esta familia y esta familia va a seguir la raza humana. Luego lo tenemos a la historia de Babel. Todos nosotros nos levantamos contra Dios y lo que quisimos es justamente sernos conocidos en todo el mundo. Emite Dios juicio, los separa. Le dice todo hacia las naciones, hacia afuera y todas las personas en separación. Pero viene la gracia de Dios un capítulo después con Abraham, en donde Dios dice, yo voy a tener gracia y voy a bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones por medio de ti y de tu descendencia, Abraham. Y luego pasa de que se encuentran todos los descendientes de Abraham en esclavitud en Egipto. Y eso significa también nosotros, producto al pecado, en esclavitud. ¿Qué hizo el Señor? Con mano poderosa. Yo te diré, por mi accionar, Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No hay nombre, vos me quieres conocer, no hay nombre que pueda realmente reflejar todo lo que yo soy. Yo te voy a mostrar con hechos quién soy yo. Y con mano poderosa tomó al pueblo de Israel que clamaba al Señor, que era débil, pero Él es defensor de esos débiles, que clamaba al Señor y dijo, vino por su misericordia, Él los libera de la esclavitud de Egipto y los lleva sobre alas de águila. Los lleva y los pone delante de él en el monte del Sinaí para encontrarse con el Señor. Y luego él hace pacto también, así como lo hizo con Abraham, lo lleva al pueblo de Israel. Todos los pactos del Señor son de misericordia, todos los pactos tienen gracia para con el Señor. Y el pueblo de Israel no hizo absolutamente nada para ser liberado de Egipto. Eso lo hizo el Señor. Luego los mandamientos son productos simplemente en base a que yo hice esto con vos, entonces vos debes vivir conforme a que ahora sos mi pueblo. ¿Se da cuenta la diferencia? El pueblo de Israel no tenía que guardar los mandamientos para ser salvado ni para que Dios lo liberara. Dios lo liberó y en base a que ahora sos mi pueblo vas a vivir conforme a mi agrado. Pero somos débiles y el pueblo de Israel fue débil. Entonces hubo una promesa, hubo un futuro y decir, ustedes son débiles producto del pecado, pero va a venir alguien que Adán desobedeció, pero va a venir alguien que obedece. Israel desobedece como mi pueblo, va a haber alguien que va a obedecer y va a llevar a cabo mi voluntad. Y va a reconciliarnos a través de su obra. Va a reconciliarnos y no va a ser su pueblo. Y este es un tiempo en que estamos, un tiempo de proclamación de ese alguien, del Señor Jesucristo. Proclamando de que ese alguien vino
y obró en la cruz muerte y resurrección para que nosotros nos arrepentamos de nuestra condición pecaminosa, de haber tomado la vida por nuestras manos y de volvernos a Él y reconciliarnos a través de Jesús con Dios. Ahora este es un tiempo, como decía nuestro hermano Sergio hace un tiempo, él decía, es un tiempo de conciencia, donde uno decide el reconciliarse con Dios, el arrepentirse y volverse a Él. Pero luego, como cantamos y queremos adorarle, pero va a venir un momento en donde toda rodilla se doblará, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hemos cantado, ¿sí? De esto se basaron y realmente Dios es quien ha guiado a los músicos para esto. Ahora vamos a leer el tema que era muy propicio dar esta historia y vamos a leer lectura bíblica, se llama el tema de la charla hoy. Me encanta el tema. Quise comenzar con este punto, dice lectura bíblica de la Biblia. ¿Sí? Lectura bíblica de la Biblia quiere decir, es cómo Dios quiere que leamos su palabra. ¿Y cómo Dios quiere que leamos su palabra? Puestos los ojos en Jesús. Y es que si hay un tema principal, la Biblia habla de muchos temas, pero hay un tema principal, hay un tema supremo que une todo. Y es el tema acerca del Salvador, del Señor Jesús, que viene a salvar y tenemos salvación por medio de Él. De eso se trata el tema principal de la Biblia. Ahora, le permite, por favor, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 27. Y dice así, Lucas capítulo 24, versículo 27, el Señor Jesús, luego de resucitado, Él se va a encontrar, va en busca en realidad de estos seguidores ahí en el camino de Emaús, estas dos personas. Y miren lo que dice ahí, Jesús le dice, haciéndoles recordar todas las cosas que habían sucedido, ellos estaban tristes. Miren lo que dice el Señor Jesús aquí, le dice, comenzando Jesús, ¿sí?, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, escuchen dónde, ¿en todas qué? Las Escrituras, lo que de Él decían. Amén. Todas las Escrituras de lo que Él decía, ¿sí? Ahora, vamos a ir al versículo 44 del mismo capítulo. Jesús se encuentra con sus discípulos, están reunidos, y Él empieza a comunicarles también a los discípulos. Escuchen. Y dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto es lo que yo les venía hablando a ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Ahora, esta es la separación, ¿sí? La Biblia hebrea, sería el Antiguo Testamento, está separado en estos tres puntos justamente, que es, en primer lugar, la ley, que va de Génesis a Deuteronomio, luego lo que es lo escrito de los profetas, que son los profetas anteriores, que es de Josué a Segunda Reyes, y los posteriores, que es de Isaías a Malaquías. Y luego dice los salmos. Estos son todos los demás escritos. Lo toman como los salmos, como es un libro grande, pero están todos los demás escritos ahí. Ahora, lo que estaba diciendo, esto es lo que hizo Jesús fue recorrer de Génesis hasta Malaquías, y Él lo recorrió y dice, miren, aquí habla de mí. En todos los libros hay una imagen de mí, hay sombras de mí, hay señales, y están los profetas señalándome a mí, y le estaba recorriendo. Entonces, cuando vamos a acercarnos a la Biblia, ¿qué es lo que cómo debemos llegarnos entonces? Justamente, cuando yo me acerco a la Biblia tengo que tener esta actitud de decir, yo quiero conocer y que la Biblia me revele aquello que Dios, vos querés revelarme, y es a tu Hijo y tu obra salvadora, por mí, un pecador que no lo merecía. ¿Me sigue, hermanos, con esto? ¿Me voy haciendo comprender? Ahora, este es el punto. El Antiguo Testamento está señalando al Señor Jesucristo. Va a venir. Ahí viene el ungido del Señor. Viene a perdonar, viene a salvar, viene a hacer todo aquello que nosotros no podíamos hacer, obedecer al Señor y por medio de su obra reconciliarnos con Dios. El Nuevo Testamento lo que está haciendo es mirando y diciendo, ya vino. Ya vino.
El Señor Jesús vino, hizo su obra, un llamado a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de él, y es un llamado a reconciliación. Si usted lo ve, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo apunta al Señor Jesucristo. Por lo que al leer la Biblia tenemos que verlo a Él. Ahora, esto a veces nos es difícil en el Antiguo Testamento ver al Señor. Hay un libro, seguro hay otros libros, pero a mí me ayudó mucho, de Edmund Clown, y se llama El Misterio Revelado, viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Así que está muy bueno, un libro sencillo, un libro chico y palabras muy sencillas, entendibles. Muy bueno el libro, les recomiendo, hermanos. Y miren lo que dice acá en respecto a esto. A nosotros no es difícil, por más que la Biblia hable del Señor Jesús constantemente, a nosotros nos es difícil ver esto. ¿Y saben cuál es lo más difícil? ¿Por qué? Debido a nuestro pecado, a que tendemos esta tendencia al pecado. Y es que nosotros lo que hacemos es ver y llegarnos a la Biblia en función a nosotros. Como yo soy el centro de la vida, entonces cuando yo me acerco a la Biblia, yo quiero obtener de ella lo que a mí me gusta, lo que yo necesito. Y esto no es de ahora, hermanos, no es suyo este problema, esto es mío también. Comenzó en Génesis, como les dije. Si vos comes de este fruto serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso nos atrajo. Yo seré como Dios. La vida ya no va a girar en función a Dios, la vida va a girar en función a mí. Y conocedor del bien y del mal, es que yo ahora, Dios ya no va a decir qué es lo bueno y lo malo. Yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Y fíjese si no es real esto en nuestra vida. Si usted se fija, y yo le hago preguntas, hermano, ¿en función a quién está viviendo hoy? ¿En función a quién ha tomado decisiones esta semana? ¿En función a qué decimos, bueno, tomo este trabajo, lo cambio o estoy criando a mi hija? ¿Al agrado de quién estoy criando a mis hijos? ¿Estoy teniendo mi mirada puesta en el Señor? ¿O realmente está a gusto y paladar la vida a mí? Si me agrada, si disfruto. De hecho, hasta si ustedes se fijan, venimos a la congregación y digo, me gustó hoy las canciones. Hoy no me gustó las canciones. Me gustó la prédica. Hoy no me gustó la prédica. Me gusta esta parte y esta parte no me gustó. Todo está en función. No sé si del Señor, pero sí a gusto y paladar mío. Y luego, fíjese, estamos en un tiempo, entonces la vida está en función del hombre, ya no en función de Dios. Luego, permítame decir, pero ¿acaso no pasa de que muchas veces decimos lo que está bien para uno no significa que esté bien para el otro? Y lo que está mal para ese otro no está mal para uno. Entonces, quienes deciden qué está bien y qué está mal, ¿quiénes son? Todo es relativo. Todo es relativo, ¿verdad? Y vivimos en una sociedad justamente donde está marcada por este pecado de ser como Dios, el centro de la vida, y marcada por decidir nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno decide qué es lo bueno. Cada uno decide qué es lo malo. Sam Master ha escrito un libro, este hermano, en espíritu y en verdad. Y él nos habla de dos espiritualidades. Una espiritualidad es construida, autoconstruida, y es aquella que nosotros, con esfuerzos humanos, la construimos para llegar a Dios. ¿Sí? Pero luego también habla de otra espiritualidad, y esta es la espiritualidad revelada. Es Dios revelándose a sí mismo a través del Señor Jesucristo. A través de toda la historia progresiva, mostrándolo al Señor. Ahora, ¿qué es lo que escribe él con respecto a esta espiritualidad construida? Y miren lo que él escribe. Dice, las personas han intentado saciar su sed espiritual de diversas maneras, adoptando diferentes tipos de religiones y creencias. Eso sí, todas adaptadas a su gusto y preferencias, construyendo su propia versión de espiritualidad. Es así que usted va a poder ver y decir, una persona puede creer en el Señor Jesús, pero luego ahí tiene una cruz, tiene la estatua de Mahoma al lado, luego va al negocio y tiene su propio negocio, el gatito que hace así trayendo el dinero, ¿sí? La cintita roja viene para este lado y luego creo en las energías de la piedra y yo hago todos mis rituales y hago incluso mis gimnasias y todo vale. Este es un tiempo donde todo vale. ¿Y quién la construye esa espiritualidad? Yo decido qué tomar de cada
una de las cosas. Y yo rijo mi espiritualidad, la forma a gusto y paladar, la acepto y vivo en función a ella. Es un tiempo estos son los tiempos que estamos viviendo. Justamente, termina Sam Master, en este aspecto todo vale. También tratan de resolver dichas insatisfacciones con placeres momentáneos, como el dinero, el sexo, el poder, la acumulación de bienes materiales y sin lograr el objetivo. Sin lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, es un tiempo donde satisfacemos nuestras necesidades personales. Es un tiempo de consumo, ¿sí? Consumo hasta la parte religiosa. Venimos o dejamos de venir a tales lugares como consumiendo. Las iglesias se han sumergido en esta sociedad consumista, en donde lo que se trata es darle a la persona lo que ellas quieren, lo que ellas desean, lo que ellas necesitan. Entonces, si yo logro darle a la persona lo que ella quiere, necesita y todo, adivine qué, viene, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde uno quiere transmitir y quiere lograr obtener, vos darle a las personas lo que ellos necesitan y la vas a tener en tus manos. Y es así, usted no solamente tiene que hacer unas cuadras para que sepa, no importa qué tipo de iglesia sea, hay para todos los gustos y paladares. ¿O no? ¿Sí? Están llenas. Y acá hablarán una cosa, ya hablarán otra cosa, lo que sea, pero están llenas. De estar llenas, están llenas. Y usted dice, ¿cuál es la verdad? Y bueno, dependiendo, cada uno tiene su verdad, cada uno decide y está a gusto el paladar para cada uno de nosotros. El tema es, ¿por qué hablo de esto? Porque me pregunto y me preocupa de lo que dice Sam Master acá de una espiritualidad construida es que yo me pueda, y usted o el que sea pueda estar llegándose a la Biblia de esta manera. Cuando yo agarro y digo, con esta actitud, con esta mirada, de decir, bien, me llego a la Biblia, pero el Señor de la vida soy yo. Entonces, cuando me llego a la Biblia, ¿qué quiero satisfacer? Mi necesidad. Entonces, es el momento donde yo me tengo que preguntar. Cuando yo me llego a la Biblia, yo busco aquello que el Señor ha querido revelar a la hora de escribirla, de inspirarla y luego ponerla en nuestras manos. Es lo que el Señor ha querido revelarnos. Busco eso que el Señor ha querido llevar a cabo con su palabra, o estoy buscando la historia y el versículo que me satisfaga en el momento. Como esto que agarramos y decimos, bueno, abrimos la Biblia y decimos, no me gusta este versículo, no me va bien, pum, lo cambio, a este sí va bien. Este es excelente para lo que estoy viviendo hoy. Hay quienes tienen la tarjetita, ¿verdad?, de las promesas, y entonces cerramos, hacemos como tipo telequino, ¿verdad?, o algo medio místico, lo cerramos, lo buscamos, pum, la fortuna. Y la abrimos y decimos, no, este se equivocó el Señor, pum, lo volvemos a sacar, sacamos otro, este es de 10, mira cómo me habló el Señor, decimos, ¿no? Entonces, ojo, no malinterprete, yo no es que estoy en desacuerdo con las tarjetitas, porque son promesas que son buenos recordarla, la promesa, y memorizarla. El problema es que estas promesas muchas veces muestran la condición de nuestro corazón, qué es lo que estamos buscando verdaderamente. ¿Me sigue, hermanos, con esto? Espero que sí. Bueno, entonces esta es la situación que estamos viviendo. Muchas veces al acercarnos a la Biblia, no muchas veces, cuando nos acercamos a la Biblia de esta manera egoísta, perdemos la mirada de aquello que verdaderamente es importante, de aquello que Dios ha querido revelarnos en toda de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Y luego perdemos aquello que es preciado y que ha prometido satisfacer por añadidura todas nuestras necesidades. Pero nosotros al querer satisfacer nuestras necesidades son vacías, son momentáneas. No le damos a Dios el obrar. Y ese es nuestro problema. De ahí salen los problemas nuestros. Querer satisfacer nuestras necesidades, no esperar que el Señor lo haga a su manera, a su tiempo. Y Él dice, yo satisfago. Esto viene por añadidura. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Hoy acabamos de ver cómo acercarnos a la palabra de Dios. Le animo, hermanos, a acercarse a la palabra de Dios. A leerla, a disfrutarla, a leer y decir, quiero verte, quiero conocerte.
a través de tu palabra, no solamente el Nuevo, sino el Antiguo Testamento, quiero ver al Señor Jesucristo. Lo puede hacer, hermano. Yo lo hice y sigo aprendiendo, entonces usted lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer, todo lo podemos hacer. Así que hay hermanos de seguro que lo pueden ayudar a ver al Señor también en el Antiguo Testamento y va a abrir los ojos y decir, gracias Señor, qué misericordia, qué amor, qué increíble esto, lo que acabo de ver y yo lo desconocía. Entonces, le animo la lectura de la palabra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Permítanme, dice así, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Yo pido perdón, yo me he tomado el atrevimiento de utilizar diferentes versiones. Así que espero que mis amigos allá me sigan con las versiones. Pido disculpas si confunde a alguien esto, pero ahora lo voy a leer en Reina Valera 60 y dice así, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Yo te voy a encargar esto, Timoteo. ¿Sí? Guarda la fe. Lectura sana de la palabra. Sana enseñanza. Ahora, ¿por qué Pablo va a decir esto a Timoteo? Hay un contexto. Primero hay un contexto celestial. Hay un contexto en donde está Timoteo, aquí dice, Timoteo es tiempo. Es un tiempo en donde el tiempo que estaba viviendo era un tiempo de proclamación, donde se estaba proclamando las verdades del Señor. El Señor Jesús vino, hizo su obra en la cruz, arrepiéntanse y vuélvanse en reconciliación con Dios. Ahora, dentro de este contexto celestial, hay un contexto también de lo que estaba viviendo Pablo y Timoteo. Y vamos a verlo en el capítulo 3, versículo 1 a este contexto. ¿Sí? Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Y dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, en los postreros días, ¿sabe a qué se refiere el Señor con los postreros días? Los postreros días son el ahora. Son desde la resurrección del Señor hasta la segunda venida del Señor. Es decir que hoy todos nosotros estamos viviendo ese postrero día. Es decir que todo lo que Pablo le está por decir a Timoteo, ¿a quién se lo está diciendo, hermano? A nosotros. Bien ahí, está atento. Bien, eso me alienta. Entonces, eso le está diciendo a nosotros hoy. Todo lo que está por decir Pablo. Ahora, dice que estos postreros días, estos días que estamos viviendo son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Difícil. Todo va a ser así. Vamos a tener que escaparnos. A ver, ¿ese es el tema? No, versículo 2. ¿Qué te preocupa, Pablo? Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren el tiempo peligroso. Hombres amadores de sí mismos. Ese es lo peligroso. Hombres amadores de sí mismos. Vamos a seguir al versículo 4, porque esto significa, hombres amadores de sí mismos, significa ahí adentro, usted lo puede leer, varias cosas. ¿Sí? Pero voy al versículo 4 y mire cómo finaliza. Hombres amadores de sí mismos. Finaliza el versículo 4. Amadores de deleites, más que de Dios. ¿Se acuerda de San Máster, la espiritualidad autoconstruida? Amadores de sí mismos. Yo soy el centro y de los deleites, más que de Dios. Me interesa mis deleites. ¿Sí? Ahora, estas personas las encontramos afuera, de seguro. Esto no tiene nada que ver con nosotros, hermano. ¿Qué pueden estar acá sentados, verdad? ¿Qué pueden estar? Hermano, esos son carnales, esos se lo encuentran en el trabajo, se lo encuentran en la escuela, se lo encuentra donde sea, menos dentro de este salón, ¿verdad? Entonces, y es así, a ver, voy a leer el versículo 5, hermanos, pero lo voy a leer en una traducción lenguaje actual. Y dice, dirán que aman y respetan a Dios. Estas personas que se aman a sí mismos y aman los deleites más que de Dios. Y dice, dirán que aman a Dios y que lo respetan a Dios.
Y en otra versión dice, actuarán como religiosos. En otra versión dice, tendrán apariencia de piedad. Usted lo verá y va a decir, wow, qué hermano, qué apariencia, qué amor, qué respeto al Señor. Pero con su conducta demostrarán lo contrario. Va a quédese a vivir un ratito con el hermano. ¿Sí? Quizá ahí comprendamos algunas cosas, ¿verdad? No te hagas amigo de esta clase de gente, dice Pablo. Qué peligro, tiempos peligrosos los que estamos viviendo hoy. Voy a seguir, pero ahora vamos a pasar de largo los versículos principales que estamos por leer después. Vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2, y aquí voy a entrar a la traducción lenguaje actual, hermanos, y dicen, mira lo que dice Pablo al finalizar el versículo 1, dice, pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Esto es muy importante, Timoteo. Tan importante que yo pongo a Dios y al Señor Jesucristo como testigo. Ellos son los testigos de lo que yo te estoy diciendo. Así que imagínate realmente la responsabilidad de lo que yo estoy tomando. Imagínate la firmeza y realmente, diría la palabra, lo serio de lo que yo te estoy pidiendo, de lo que yo te estoy ordenando, pidiéndote enfáticamente que hagas. Y comienza el versículo 2, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. El versículo 3, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Versículo 4, rechazarán la verdad de Dios, la verdad, e irán tras de mitos. De mitos. Este es justamente el contexto en donde Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda la fe, lectura sana de la Biblia, doctrina sana. Yo te ordeno, Pablo, Timoteo, en esto. Ahora uno va a agarrar y decir, qué malo, ¿no? Son malos esa gente, que amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios, y engañan. Vienen, se engañan, están entre nosotros y nos engañan. Ah, pero ellos van a tener el justo juicio de Dios. ¿Es así, hermano? ¿Amén? No tire la piedra antes, hermano. Escuche lo que estoy por decir ahora. ¿Sí? Porque Pablo no está hablando, esta persona, esta es la cuestión, ¿no? Pero Pablo no tira la piedra. Espere, hermano, dice, aquí hay una situación. Y dice, ellos no son todos los culpables, hermano. Dice, aquí no es el culpable esta gente. No es que podemos tirar solamente las piedras. Es que, fíjese lo que dice el versículo 3. ¿Quién es el culpable? También dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y es que ya no está la sólida y sana enseñanza. Ya no existe en ningún lado se va a escuchar la sana y sólida enseñanza. ¿Sabes que no, hermano? Que sí se va a escuchar la sana y sólida enseñanza. Pero el tema es la gente, que la gente no quiere escuchar la sana y sólida enseñanza. ¿Y a qué te referís? ¿Por qué somos nosotros el punto de este versículo? Bueno, es que mire cómo sigue, ¿no, hermano? Dice, seguirán. ¿Quién seguirán? La gente seguirán sus propios deseos. Ellos seguirán sus propios deseos. Usted seguirá sus propios deseos. Y buscarán. Buscarán, hermanos. ¿Quién va a buscar? ¿Se da cuenta? Nosotros seguiremos. Nosotros buscaremos conforme a nuestros propios deseos. Y aquel que busca va a buscar maestros. O sea, no es que el maestro va a venir, es verdad, es responsable de lo que habla. Déjelo a ese maestro, que Dios se encargue de ese maestro. Usted se encargue, Dios se encargue con usted. Se buscarán maestros que le digan, escuchen, lo que sus oídos se mueren por oír. Aquello que usted agarra, desea. Yo quiero que me digan esto. Una vez una señora había pasado por algunas iglesias allá en Amaicha y bueno, cayó ahí como de última, ¿no? Por nosotros.
Y en un momento, ella fue una vez nada más, pero la encontré en la plaza y me dice, pastor, me dice, yo quiero que me diga cosas bonitas. Y digo, yo le digo cosas bonitas a mi esposa nada más, por la duda, ¿no? Pero yo no sé de lo que... No, es que yo quiero que me diga y que me diga esas cosas lindas, que yo soy cabeza y no cola y que la vida me va a llevar hacia adelante y mis hijos van a estar en lo máximo. Y yo digo, wow, digo yo. Entonces es cuestión de decir que no va a ser más cabeza y no más cola y más cabeza. Entonces ya voy a hablar de esa manera. ¿Se entiende? Y a veces porque yo, en otras palabras, quiero que me laman un poquito la oreja con el perdón de las palabras, ¿verdad? Pero quiero que me tengan y me tengan y me tengan ahí y seduciendo con cosas que me muero por oír. Por cosas que yo decido a qué oír. Por cosas que yo quiero oír. La pregunta es realmente las cosas que Dios quiere revelarme. ¿Es lo que Dios quiere que yo oiga? ¿O es lo que usted ha construido y usted ha deseado y usted a gusto y paladar es lo que quiere oír? Hoy escucha este mensaje y dice, bueno, mañana la verdad, parte del mensaje me gustó, parte no. Uno lo escuché, el otro medio que me hizo enojar, me amargó el vaguito. ¿Se entiende? Y así, hay canciones y como decíamos, está a gusto y paladar. Entonces, muchas veces podemos estar llegándonos a la Biblia de esta manera. Son el contexto de lo que estamos viviendo, hermanos, hoy. Es el contexto de hoy, por lo menos no lo digo yo, lo dice Pablo aquí en su palabra. Entonces, quienes son responsables de esto somos cada uno de nosotros, es cómo nos llegamos a la palabra de Dios. Realmente con la búsqueda de encontrar aquello que Dios ha revelado en su palabra y que quiere mostrarme, quiere transmitirme a través de su Espíritu Santo y que quiere mostrarme al Señor Jesucristo para que yo vuelva hacia Él en esta comunión y que sea transformada mi vida en función a Él. ¿O estoy buscando aquello que yo quiero, que a mí me conviene, que a mí me agrada? Ahora vamos a ir, ahora sí, al versículo en cuestión, que es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Yo voy a comenzar con el versículo 15 y lo voy a hacer todo en traducción nueva, en nueva traducción viviente, ¿sí? Y Pablo le dice a Timoteo, que dice él, el versículo 15, Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la niñez. A veces nosotros, bueno, yo lo voy a personalizar esto, hermanos, pero a veces como que lo tenemos a los niños ahí al costado. ¿Qué va a saber este? ¿Qué puede comprender este? Tan chiquitito, ¿verdad? Y esa era mi mirada. Todavía me acuerdo cuando tenía nuestra hija mayor 2 años, estábamos en un campamento de cruzada estudiantil y viene una hermana, Virginia Morales, y nos sienta a mi esposa y a mí, estaba nuestra hija ahí, Milena, y oremos, nos dice Vir, oremos. Dicen, bueno, oramos, vamos a orar. Y cuando terminamos de orar los tres, Virginia nos dice, bueno, ahora va a orar Milena. Y nosotros nos miramos con mi esposa y la miramos a ella y dice, ¿qué ella ora? Decíamos, ella. Y entonces entendimos, fue revelador, así, ¡pum!, se han abierto nuestros ojos. Y dice, bueno, va a orar la niña, va a orar la niña. Y las ayudamos a orar. Pero de ahí dijimos, nuestras hijas tienen que conocer del Señor. Realmente tienen que orar, tienen que comenzar desde niño. Y no como una religiosidad a que yo tengo que construir. Es que si ellas entienden desde chiquita lo que el Señor ha hecho, van a empezar a entender su comunión, su necesidad del Señor. ¿Sí? Y de hablar con el Señor. Entonces, desde la niñez, hermanos, hay que enseñar a nuestros hijos. Ahora, de la niñez, ¿sí? Nuestros hijos van a ser enseñados. ¿Por quién fue enseñado Timoteo, hermanos, en las Sagradas Escrituras? Fieles y sanas. Bien, hermanos. Su mamá y su abuela. El maestro dominical, ¿sí? Acá el pastor de la iglesia, los líderes, los ancianos, la escuelita bíblica, el líder de adolescentes, el líder de Generación Cambio. ¿Ellos son? No. Su mamá, su abuela. ¿A quién hace responsable, hermanos, de la crianza de sus hijos? En cuanto conozcan la sana enseñanza del Señor. Los padres.
Por lo tanto, yo le animo, hermanos. Yo le animo. Así el Señor nos está llamando y decir, lee la palabra de Dios. Vamos a leerla todos juntos. Estamos todos juntos en esto, hermanos. Yo estoy en esto. Y usted también. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que hacer una lectura sana de la palabra de Dios. Tenemos que ser como lo de Emaús. Los hermanos de Emaús. Era el apóstol Pablo y él lo que hacía, ellos iban, el apóstol hablaba, pero ellos iban, investigaban y veían todo en la palabra si realmente eran sinceros estas personas, si realmente lo que el apóstol Pablo hablaba era cierto. Y así debemos ser nosotros. Porque nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Incorporamos a nuestra mente informaciones. Y con tal de que sea religiosa, no importa de dónde sea, la agarramos, lo tomamos y la expresamos. ¡Pum! Y la largamos a nuestros hijos. Y capaz que, ¿qué le estamos brindando? Yo me pregunto. Primero, para poder brindar una doctrina sana, una enseñanza sana, el que debe estar sano primero es uno. ¿Sí? Y estoy hablando en cuanto a doctrina y lectura. Entonces, ¿qué responsabilidades para con nosotros, los padres en primer lugar, que nosotros leamos su palabra y cuando la estudiemos lo hagamos de manera sana? Lo hagamos conforme a lo que Dios quiere en su palabra. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, hermano? ¿O no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a animarlo a hacerlo y vamos a empezar con este viaje de conocer al Señor a través de su palabra sanamente y que realmente un viaje transformador hacia Él, ¿sí? Entonces, no vamos a señalar, no vamos a culpar y no vamos a esperar que el hermano de acá de frente diga, bueno, este le va a hablar a mi hijo. No, ¿verdad? Sino que usted tome la rienda y diga, tengo mi hijo grande y bueno, viva, hable. Y no importa la edad de ese hijo, el Señor es quien habla y va a usarlo. ¿Sí? Fíjese lo que dice justamente Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Nosotros somos los responsables de alimentar a ese niño en lo espiritual. Somos los responsables de cómo estas personas, estos hijos se están alimentando y la sana escritura o falsa enseñanza que se le está brindando al oído. Somos esos responsables, hermano, ¿sí? De lo que llega a casa, de cómo se vive en casa. Ahora, mire lo que dice Dios al pueblo de Israel, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser vas a amarle. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas cosas que yo te mando a vos, ¿sí? A vos que sos papá, a vos que sos abuelo, estas cosas que yo te mando estarán escritas aquí en la palabra, aquí en la Biblia. Estarán escritas ahí en los postes. ¿Dónde estarán? ¿En dónde tienen que estar? En tu corazón. Yo la tengo que guardar en mi corazón. Yo lo tengo que guardar en mi ser. Porque eso significa que yo he aceptado y he asimilado la verdad del Señor de tal manera que la he apropiado. Cuando yo la he apropiado, lo que he hecho es llevarla a mi mente y es llevarla a mi vida. Usted sabe que la ha asimilado a la palabra de Dios porque la vive. Y cuando la vive y usted la ha aceptado, adivine, cuando tenga que dar consejo va a dar en función a la palabra de Dios. Cuando tenga que corregir a ese hijo, lo va a hacer en función a la palabra de Dios. Y nada de decir, que aquí así me corregían a mí, es que así mi abuelita me ha enseñado y así toda mi familia lo ha hecho por toda la vida y no he salido tan mal. El hombre está medio cruzado, pero según él no está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo que voy, ¿no? Es llegarme a mi hijo en la corrección y decir, hijo, vos has hecho mal. Y has pecado, pero es propio. Yo también peco. Yo también peco. Y lo he necesitado al Señor. Cuando yo me acerco, en vez sí va a tener su corrección el niño, pero cada acercamiento de él es una muestra de decir, este es nuestro pecado, yo soy el ejemplo. Yo soy pecador como vos, necesitado del Señor. Cada cuestión de su hijo es una oportunidad de hablarle el mensaje de salvación. Cada
situación de su hijo es una oportunidad de acercarlo a Dios. Entonces, cambiemos el chip en esto y digamos, Señor, que yo en cada situación a mi hijo pueda guiarlos hacia ti. Aún así cuando éste ha pecado. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, hermanos? Entonces, justamente, ahora, estarán sobre tu corazón. Y eso significa vida. Yo puedo expresar, yo puedo vivir, yo puedo realmente corregir en función a Dios. Lo hago todo en función de Dios. Cuando yo voy caminando con mis hijas, ¿sí? Porque dice, y le hablarás de ella estando en tu casa, fuera de tu casa, al acostarte y al levantarte. Esto es una vida de constante dependencia del Señor. Está lleno de la palabra, está lleno del Señor para poder hablar todo el tiempo del Señor. Pero se imagina cuando quizás vamos a comprar y mi hija me acompaña, ellas quieren salir y acompañarme en el caminar con ella. Entonces voy caminando, voy viendo a las personas, saludando. Muchas veces ellas me han visto hablar del Señor ahí enfrente de ella y predicarle a las personas. Han visto a mi esposa hablar y ellas están viendo. Ahora se imagina, voy a comprar pan, voy al carnicero y luego que he saludado a aquella persona y voy caminando y dice, este no tiene ni idea. Y que me escuche mi hija, ¿cómo cambió la mirada? Y dice, este es un falso, mi papá es un falso. ¿Sí? Es por fuera muy religioso. Pero de vida, acaba de dar vuelta a la espalda y ya acaba de decir algo que no correspondía. Dándole la vuelta el rostro a la persona. Mucha sonrisa, pero luego cambia la cara. Y es un mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces, hermanos, primero, en mi corazón debe estar la palabra. De tal manera que yo viva en función a ella. De tal manera que cuando mis hijos se levanten y se acuestan, mis consejos van en función a la palabra. Cuando escriben algo, le diga, hija, esto recuerda lo que dice el Señor. Tenemos en la casa muchos escritos. Usted va a llegar a la casa muchos escritos. Aún hacemos escuela en casa nosotros, hermanos. Y mi esposa se encargó de enseñarle a leer, de ver y meditar con ella y a escribir. Hay una pared llena de versículos bíblicos. De escribir del Señor y decir, esto es lo importante y por esto nos guiamos. ¿Sí? Toda nuestra enseñanza está guiada por el Señor. Y es increíble enseñarles desde ahí, pero sobre todo desde el ejemplo. Vamos al siguiente punto dentro de este versículo. Y dice, vamos dentro del mismo versículo, sí, versículo 15. Y dice, las cuales, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. Esta sabiduría no es propia, porque si fuera mía yo seguiría con mi propio egoísmo. Yo seguiría en función a lo que yo creo que está bien. Yo seguiría con esta espiritualidad autoconstruida, buscando a Dios con mi propio esfuerzo. Pero es la palabra de Dios que te da, que transmite la sabiduría de Dios y dice, para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Es por la palabra de Dios que en base a su sabiduría, Él me revela en su palabra mi pecado y mi necesidad de un Salvador. Y a través de esto que me es revelado en la palabra, yo tomo la decisión de entregarme a Él o no. Como le dije al principio, estamos en este tiempo de la conciencia, decía el hermano, tiempo de donde uno decide. Ahora, este es el tiempo que se proclama. De llegar, que necesitamos volvernos al Señor. Arrepentimiento, dejar nuestras armas tiradas, decía el hermano, para aceptar el señorío del Señor Jesús. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Vamos a seguir, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Y es que cuando nosotros llegamos a la Escritura, sinceramente, ¿qué es lo que va a pasar? En nuestra vida nosotros vivimos por convicción. Nuestra vida nosotros hacemos justamente todo lo que viene en nuestra mente. No es que usted lo inventó. Lo escuchó en la tele, lo escuchó entre amigos, lo escuchó en la radio, ¿sí? En la familia, lo leyó. Pero eso, ¿qué pasó? Con todas estas cosas muchas veces estamos llenos de información del mundo. Entonces, como estamos viviendo en esta espiritualidad autoconstruida, lo que hago es agarrar y decir, esto lo tomo. Para mí esta es una verdad. Ni siquiera me fijo de dónde viene, si viene del mundo de Dios, pero yo digo, esta es una verdad.
esta es otra verdad, esta no, yo la dejo y esta es una verdad. Entonces, en esta información que obtuvo en el mundo usted, lo que hizo fue obtener las verdades, asimilarlas, las puso en su corazón, en su mente y en función a ella usted vive. En función a ella usted decide. En función a estas verdades, entre comillas, que incorrectamente la hemos tomado como verdad, pero son erróneas, entonces nosotros vemos la vida. Decidimos, nosotros guiamos, en función a eso, aconsejamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a la palabra y sea tu verdad la que realmente llegue a mi vida. Tengo que destruir todas estas verdades que había concebido como verdades erróneamente. Tengo que destruirla, tirarla a la basura y hacer esta acción. Verdaderamente debemos despojarnos de esas mentiras para que decir, es tu verdad la que llega a mi vida, es tu verdad ahora la que yo guardaré en mi corazón y en mi mente y por la cual realmente viva. Eso es lo que debemos hacer al acercarnos su palabra. Deje ahí tirada la verdad con la que venía caminando. Déjela tirada, hermanos. No mezcle verdades. Déjela tirada. ¿Ha visto la verdad del Señor en su palabra? Tómela, tírala de más. Yo la agarro, la aferro, la vivo y la transmito. ¿Me siguen la guía de esto? ¿Me sigue? Bien, hermanos. Es lo que vamos a hacer. Yo le animo, hermanos, cuando se acerque a la palabra, de nuevo le digo, está escuchando la palabra de Dios, vaya como lo de Emaús, fíjese si es palabra de Dios lo que estoy hablando. Si es palabra de Dios, tiro la mentira con la que yo vengo, ¿sí? Un accionar, tiro la mentira y agarro su verdad. Tiro la mentira, agarro su verdad. ¿Cuántos problemas se solucionarían con esto? Generalmente, mis mayores problemas, mis mayores dificultades, y les aseguro que de ustedes, es por estar peleando con la palabra de Dios. Estar peleando con las verdades de Dios. Si tan solo yo aceptara lo que la palabra de Dios dice, se solucionarían muchos problemas, muchos conflictos. Yo me acuerdo, esto es personal, me acuerdo una injusticia y yo constantemente ahí peleando en mi mente, se me había hecho injusticias, peleando. ¿Y cuál era la pelea? Es que tengo que sacar que yo soy justo. Es que yo tengo que sacar que yo tengo la razón. Es que todos tienen que ver que yo tengo la razón. Y el otro, por supuesto, no está bien, ¿verdad? Y todo el tiempo de esa manera queriendo salir como adelante con esto. Cuando yo voy así, lo que yo quiero es mi propia justicia. Yo peleo hasta obtener mi propia justicia. Y yo quiero estar por arriba de los demás. Pero cuando yo me acuerdo, estaba lavando los platos, me acordé del versículo, la Biblia dice, bendito los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La palabra no dice, bendito los que tienen hambre de justicia, porque se hará la justicia conforme a lo que esa persona quiere. Nuestro mayor problema es que la justicia de Dios decimos, es que vos no vas a hacer justicia como yo quiero. ¿Se entiende? Como Jonás. Y vos sos un Dios misericordioso y entonces vos vas a perdonar, pero yo no quiero que vos perdones, yo quiero que hagas lo que yo quiero que vos hagas. Que se haga mi voluntad y no la tuya. Entonces ahí entro en problema con la palabra de Dios. No me conviene la palabra de Dios. Entro en conflicto, no quiero, no me gusta, porque no va en función a mi gusto y paladar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Agarro y lucho, peleo con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, hermanos? Lo que va a pasar es que cuando yo entendí, es que dice, bendito los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. No se trata de que Él va a hacer justicia a tu manera, va a hacer justicia a su manera. Pero sí hay una promesa, que su justicia sí va a saciar. La tuya no te va a saciar, pero la de Él sacia y es suficiente. ¿Me sigue, hermanos? Vamos a finalizar. Versículo 17. Dios la usa, su palabra, para que para preparar y capacitar a su pueblo, pero para que haga toda buena obra. La palabra de Dios Dios la usa, su Espíritu la usa para capacitarnos, para vivir
en función a Él, de acuerdo al diseño que Él había dado. De igual manera, el Señor hace esto en nuestra vida. Cuando el conocido artista Miguel Ángel, él estaba esculpiendo el David, dijo estas palabras: vi al ángel en el mármol y lo esculpí hasta que lo liberé. Vi al ángel en el mármol y lo esculpí hasta que liberé. Dios dice lo mismo de nosotros. Vi a mi hijo en ti y lo voy a trabajar, lo voy a esculpir hasta que se vea completamente la imagen, la perfecta imagen de mi hijo en ti. Y Dios va a llevar a cabo esta obra en cada uno de nosotros. Le voy a animar a acercarse a la Biblia, que su palabra revele a su Hijo, su Espíritu Santo la utilice para llevarnos hacia Él en arrepentimiento, para dejar las armas que decían nuestros hermanos, para llevarnos a Él ante su señorío, de tal manera que yo viva, que la imagen del Señor se vea reflejada en mí, se forme en mí, y de tal manera que yo viva conforme a Él. Amén, hermanos. No sé cómo cada uno, qué le toca con respecto a lo que hemos aprendido hoy, a lo que el Señor nos ha hablado hoy. Pero le voy a dar un minuto para que usted ore y hable al Señor conforme a lo que el Señor le ha hablado, ¿sí? El chaleco que le quede al que le tiene que quedar, ¿sí? Y si son varios chalecos, bueno, ya tiene un closet ahí, ¿verdad? Y se lo tiene que poner, gracias a Dios, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo, vamos a orar por esto. Y muchas gracias por su atención, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, Nico. Oramos al Señor. Nos ponemos de pie, todo puede ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has hablado a cada uno de nosotros. Gracias por tener la escritura.